Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Habíamos estado revisando la tercera forma de analizar datos mediante la estadística descriptiva, que era la representación gráfica. Entonces, dentro de la representación gráfica teníamos nosotros que podíamos tener alternativas para datos agrupados y datos sin agrupar. Primeramente vimos los datos sin agrupar. Uno de los primeros diagramas era el diagrama de puntos. Para eso nos ayudábamos de la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, en un eje poníamos nosotros todos los valores de nuestra variable. Esta variable podía ser una variable cualitativa o una cuantitativa. En el caso de ser una variable cuantitativa, debíamos procurar ponerle en orden. El espaciamiento entre cada uno de estos valores, simétrico también. ¿Qué nos ayudaba a identificar un diagrama de puntos? En primer lugar, la localización de datos. Podíamos ver nosotros dónde están los datos mayormente agrupados, es decir, dónde está la concentración. Y también, en segundo lugar, nos podía ayudar a determinar la dispersión. La dispersión me dice a mí qué tan lejos están ciertos valores atípicos que podrían darse. Entonces puedo saber qué tan lejanos están los datos unos de otros, y si están muy alejados, ya los considero como datos atípicos. Habíamos hecho también un segundo ejemplo con el ejercicio 3. Entonces teníamos por aquí también la concentración de los datos, estaba en alrededor de 1, 2 y 3 hijos. Un segundo tipo de gráfico, un gráfico de barras. Entonces un gráfico de barras podríamos hacerlo nosotros utilizando la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. O también vimos que hay alternativas de poderle poner nosotros en un solo gráfico, al lado izquierdo la frecuencia absoluta, al lado derecho la frecuencia relativa. Entonces, para eso teníamos que hacer coincidir como los valores máximos de las escalas en la frecuencia absoluta, el número n, el total de observaciones. En nuestro ejemplo era 31. Entonces, a ese 31 le hago coincidir con el 100%. Y al hacer el diagrama de barras, tanto el diagrama visto desde el punto de vista de frecuencias absolutas, debía tener la misma proporción con respecto a las frecuencias relativas. Finalmente vimos el diagrama de sectores o de pastel. En estos diagramas nosotros dividíamos una circunferencia en ciertos sectores proporcionales a su frecuencia relativa. Entonces, aquí en el ejemplo que nosotros pusimos, habíamos determinado que aproximadamente el número de estudiantes con sexo masculino era del 75% y el femenino 25%. También hicimos unos grafiquitos en Excel. Lo importante en un gráfico, habíamos dicho que son, en primer lugar, el gráfico debe tener un título para poder identificar qué es lo que yo trato de expresar. En este caso pusimos sexo de los estudiantes. Teníamos también ya acá el diagramita de pastel. La proporción en color azul indica los estudiantes con sexo masculino, en color tomate los estudiantes con sexo femenino. Si no está clara la leyenda, habría que escribirle la palabra completa. Como el propósito de la estadística descriptiva es resumir datos y mostrarlos, una buena opción era que ustedes en el gráfico de pastel incluyan, además del porcentaje, también los valores. Entonces, de esa forma también alguien que ve el gráfico puede saber que esto se hizo en una muestra de 31 personas. Entonces, aporta más información también. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio de un diagramita de barras para que practiquemos cómo le podríamos construir de una forma apropiada. Entonces, vámonos a la clase de la semana 3. Entonces, vamos a hacer un siguiente ejemplo. Vamos aquí del ejercicio
3, ¿no? El ejercicio que era referente al número de hijos de 20 familias. Vamos a hacer alusión a ese ejercicio. Entonces veámosle dónde estaba. Estos datos no es necesario que los vuelvan a copiar. Únicamente con que sepan a qué ejercicio nos estamos refiriendo es suficiente. El ejercicio que está acá. Ya. Copiemos. ¿Sí? Entonces, de este ejercicio vamos a hacer el diagrama de barras. Y vamos a hacer un diagrama de barras utilizando las frecuencias absolutas y relativas en uno solo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer con este grafiquito. Listo. A ver. Entonces, en primer lugar, lo que yo voy a colocar son los ejes. A ver. Vamos con... Bueno, esto como solo son los datos para verles, lo voy a hacer más pequeñito. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos dicho, entonces voy a tener la frecuencia absoluta aquí. Entonces, como tengo mi n igual a 20, entonces vamos a ponerle por ahí. Acá le ponemos para los diferentes valores de la variable. Entonces aquí, como n vale 20, le voy a poner aquí 0, 5, 10, 15 y 20. Los valores de mi variable son 1, 2, 3, 4, hasta 5. Entonces, aquí le vamos a poner 1. Aquí ponemos 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que al otro lado le ponemos la frecuencia relativa. Entonces esta frecuencia relativa le colocamos acá. Muy bien. Entonces aquí tengo yo. Lado izquierdo sería la frecuencia absoluta. Acá voy a tener frecuencia relativa. El número máximo de datos es 20, entonces aquí va a ser el 100%, es decir, el 1. Proporcionalmente aquí será el 50%, acá va a ser el 25%, por acá va a ser el 75%. ¿No? Estamos siguiendo la misma lógica del ejercicio anterior. Y aquí tendría yo X. ¿No? Bien. Entonces, vamos a ponerle las barritas. Entonces, vamos a ponerle las barras. Entonces, el primero, un hijo tienen 6 familias. Entonces, mi barrita iría hasta por ahí más o menos, ¿no? ¿Ya? 2 hijos tienen 7 familias. Iría hasta más o menos por aquí. ¿Ya? 3 hijos tienen 4 familias. Que sería por ahí. 4 hijos tienen 2 familias. Y 5 hijos tienen una familia.
Más o menos ahí, ¿no? Ese sería mi grafiquito de barras. Entonces aquí estaría 6, 7, 4, 2 y 1. Listo, ese sería mi diagramita de barras. Y si yo hago la proyección respectiva hacia el eje de las frecuencias relativas, miren aquí aproximadamente sería 0.35. Por acá sería 0.3. Acá sería 0.2. Por acá tendría yo 0.1. Y por acá tendría 0.05. ¿Cierto? Mire. Entonces, siguiendo la misma lógica de antes, ¿no? Entonces, ahí a 20 datos le corresponde el 100%. ¿Qué notamos con este gráfico? Que tenemos mucho espacio desperdiciado. ¿Cierto? Noten ustedes que yo tengo aquí todo este espacio desperdiciado. Entonces, si es que yo les pido hacer un diagrama de barras donde esté la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, y alguien me hace este gráfico, ¿está bien? ¿Sí? O sea, teóricamente está bien el gráfico. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que mis datos no están bien representados, ¿cierto? ¿Sí? O sea, la escala no es una escala apropiada. Tengo más de la mitad del gráfico desperdiciado, ¿no? Tengo toda esta parte del gráfico sin utilizar, un espacio en blanco. ¿Sí? Entonces, teóricamente el gráfico está bien hecho. Pero ya si nosotros queremos presentarle de manera formal, este gráfico va a ser un poquito cuestionado. Por lo que les digo, ¿no? Tengo mucho espacio desperdiciado. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Usar una escala apropiada, ¿no? Entonces, debo cambiar la escala. ¿Qué podría hacer yo para poder aprovechar al máximo? Hacer que el n coincida con el valor de la máxima frecuencia relativa. Esto, ¿no? O sea, que mi límite superior sea este 7 con este 0,35. Porque ese es el valor más alto hacia donde se va a elevar mis barras. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo esa recomendación, hagamos nuevamente el gráfico. Entonces, voy a ponerle por aquí. Más o menos. Bueno, luego la achicamos. Cambio la escala. Entonces, frecuencia absoluta. Voy a ponerle aquí. 1, por acá 2, por acá 3, por acá 4, por acá 5, 6 y 7. ¿Ya? Frecuencias, perdón, valores de la variable. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora sí. Tamaño apropiado. Ya. Entonces aquí tengo frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia absoluta. Entonces ponemos aquí un ejecito para la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Entonces, ¿cuál es mi valor máximo en frecuencia absoluta? 7.
que corresponde al 35%. Entonces, miren el grafiquito. Le pongo yo aquí hasta el 35%. Y listo. Todo lo demás debería coincidir. ¿Ya? Entonces ahora hagamos las barras. Entonces vamos a hacer las barritas. La primera barra. Un hijo tienen 6 familias. 2 hijos tienen 7 familias. 3 hijos tienen 4 familias. 4 hijos tienen 2 familias. Y 5 hijos tiene una familia. Ahí está. Entonces aquí 6, 7, 4, 2, 1. Y ahí tendríamos las barritas. Si nosotros proyectamos hacia el eje de las frecuencias relativas, por ejemplo, aquí el 6 debería ser proporcional, ¿no? Al eje, en 0.3. El 4 debería ser proporcional a 0.2. El 2 debería ser proporcional a 0.1. Y el 1 debería ser proporcional a 0.05. Y si nos fijamos, miren, en las distancias, ¿no? Noten aquí, hay el mismo espacio de 0 hasta 0.1, de 0.2 a 0.1 y de 0.3 a 0.1. Esta es la misma escala. Se van conservando las proporciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será una mejor representación de un gráfico de barras? Este de acá de la derecha. Ya dijimos que el de la izquierda no es que está mal, pero está desperdiciando mucho espacio. Supongamos que esto lo vamos a presentar en una diapositiva. En una diapositiva, en media diapositiva nos va a quedar vacía. Y el gráfico va a estar solamente en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Entonces miren lo importante de las escalas. Sí, esto más que para la clase mismo ya les va a servir a ustedes para cuando hagan alguna presentación de algún trabajo en otra materia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hemos visto ya la representación mediante las barras. Ahora, yo puedo unir cada uno de los puntos superiores de los valores de estas barras. ¿Y qué voy a formar? Voy a formar algo que se conoce como el polígono de frecuencias. ¿Sí? Entonces, si yo uno todos los puntos altos de cada una de las barras mediante rectas, voy a obtener el polígono de frecuencias. ¿Ya? Entonces veamos qué es el polígono de frecuencias. Ya, es otra representación gráfica el polígono de frecuencias, basado en un gráfico de barras. ¿No? Entonces el polígono de frecuencias, como ya dijimos, se obtiene uniendo con rectas los extremos superiores de un diagrama de barras. ¿Sí? Entonces, mire, vamos a hacerle con el mismo ejemplo. Voy a copiar
copiarme este grafiquito de barras que le acabamos de hacer. Y le voy a pegar por acá. Tengo el diagramita de barras. Y voy a eliminar las barras. Entonces, ¿qué me interesa? Ahorita me interesan los puntos donde se interseca cada valor con su respectiva frecuencia. Entonces, por ejemplo, un hijo. Tenían 6 familias. Entonces, este punto es el que me interesa. 7 hijos tenían, perdón, 2 hijos tenían 7 familias. Por acá. 3 hijos tienen 4 familias. Cuatro hijos tienen 2 familias. Y un hijo. Y 5 hijos tenían una familia. ¿Ya? Entonces estos son pares ordenados, ¿cierto? Entonces este sería el 1, 6. Este sería el 2, 7. Este de acá sería el 3, 4. Este de acá sería el 4, 1. Y este de acá sería el 5, 1. No, este es 4, 2. ¿Ya? Y el 5, 1. ¿Sí? Entonces ahora creo mi polígono de frecuencias. Lo único que voy a hacer es unirles. 1, los puntos. Entonces les vamos a unir. Bien. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Ese es el polígono de frecuencias. ¿Ya? ¿Y qué nos conviene hacer con estos polígonos de frecuencias? ¿Sí? ¿O hacia dónde van orientados? Noten ustedes que si al polígono de frecuencias yo le completo. En la parte inicial le voy a completar poniéndole desde su posible tendencia, ¿no? Esto puede provenir de valores más bajitos, entonces yo le voy a poner ahí esta línea auxiliar. Y al otro lado también, ¿no? Como la tendencia va hacia la baja, entonces este grafiquito se va proyectando más o menos como hasta por ahí. Entonces, si ustedes notan, ¿qué es lo que estoy obteniendo con este gráfico? Miren, estoy teniendo aquí un diagrama con una curva más o menos de esta forma.
¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo aquí al final de cuentas? Estoy teniendo una curva bajo la cual están concentrados los diferentes valores, ¿cierto? Entonces, este polígono de frecuencias me va a servir más adelante para aproximarle a algo que se conoce como la función de densidad, ¿no? Porque si es que yo puedo encontrar cuál es la función mediante la cual yo puedo graficar esta curva, se conoce como función de densidad. ¿Y para qué me sirven las funciones de densidad? Justo, ¿no? Para ver dónde están concentrados la mayor cantidad de datos. Pero luego, ya cuando veamos probabilidad, ¿para qué me servirán estas funciones de densidad? Ahí yo puedo encontrar lo que se conoce como distribución de probabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo aquí mi dato que es, por ejemplo, 20 y por acá 30. Si yo quisiera encontrar cuál es la probabilidad de que mi dato esté entre 20 y 30, lo que hago es encontrar el área bajo la curva, que eso sabemos nosotros que es una integral. ¿Sí? Entonces, más adelante, cuando ya veamos las distribuciones de probabilidad, lo que vamos a hacer es integrar. ¿Para qué? Para obtener el área bajo la curva, que me dé el dato de probabilidad. ¿Sí? Entonces, noten ustedes que desde la estadística me voy aproximando a esto, ¿no? A las distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Bien, entonces eso para que tengamos una breve noción de hacia qué vamos. Quitemos esto. Bien. Con este grafiquito respondamos un par de preguntitas. Entonces, primero, ¿qué porcentaje de familias, tuvieron más de 3 hijos? Tengan presente que a ustedes les pueden dar solo el gráfico. ¿Sí? No nos dan la tabla de distribución de frecuencias, sino que solo nos dan el gráfico. Y nos piden que respondamos esta pregunta. ¿Qué porcentaje de familias tuvieron más de 3 hijos? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? El resultado primero. ¿Cuánto nos queda? Inge, una pregunta. Claro. ¿Sería más de 3 hijos o con o desde 3 hijos? No, más de 3 hijos. Es decir, Eh, 4 y 5. o sea, ¿no sería el 15%? ¿Sí? 15%. Ya. Ahora, con fórmula, ¿no? ¿Cómo le obtendríamos ese 15%? ¿O qué sumarías? ¿O qué restarías? ¿O qué operación harías? Ya, porque si alguien en la prueba me pone como respuesta 15%, va a tener menos de la mitad de la nota. Profe, ¿Cómo lo ¿sería expresaríamos? FR7 menos FR4? FR7 menos FR4. O sea, 0,35 menos 0,2. ¿Esto me dices? Ujú. Ya. El FR7 es la frecuencia relativa de los que tienen 2 hijos. Este dato no me interesa por ahora. Este sería ese Ah, dato. ya digo. Sí. Ese dato no me interesa. ¿Quién nos dice algo? ¿Qué datos son los que me importan? Son los datos de 4 y 5 hijos, ¿no? Es decir, los datos de que están por acá, miren. Este y este. ¿Cómo podría ser una alternativa?
la primera, ¿no? Veo sus frecuencias relativas. Miren, aquí le tengo. Frecuencia relativa de 4, frecuencia relativa de 5. Entonces, una alternativa podría ser esa. Entonces, como del gráfico, yo puedo ver claramente, ¿no?, que la frecuencia relativa de 4 y la frecuencia relativa de 5. La frecuencia relativa de 4 yo veo que es 0.1, más la frecuencia relativa de 5, 0.05. Esto es igual a 0.15, que nos da el 15%. Información extraída del gráfico. Ahora, supongamos que no tengo todos estos valores. No tengo los valores de la frecuencia relativa. ¿Ya? Solo tengo los de la frecuencia absoluta, porque eso me dan a mí. ¿Cómo podríamos calcular? Podría, ¿no? Supongamos que solo tengo datos de frecuencia absoluta. Entonces yo podría poner aquí lo mismo de antes, frecuencia relativa de 4 más la frecuencia relativa de 5, pero como no tengo los datos de forma directa, les calculo. Entonces, ¿qué sería? La frecuencia absoluta de 4 dividido para n, más la frecuencia absoluta de 5 dividido para n. Y esto me va a dar a 2, ¿no? Porque eso sí tengo, ¿no? La frecuencia absoluta de 4 tengo 2. Puedo hacer el conteo del número total de datos, ¿no? Puedo contar todos los puntos que están en la parte superior de las barras y me va a dar 20. Más 1 sobre 20, que esto me da 3 veinteavos, y esto es igual a 0.15, que igualmente sigue siendo el 15%. ¿Sí? Listo. Ya. Tengo una pregunta, me dice Inge, pero ese no sería el porcentaje de las familias que tuvieron menos de 3 hijos. No, no. Las familias que tuvieron menos de 3 hijos son las que les voy a poner aquí en verde. Esto. Estos datos serían de las familias que tuvieron menos de 3 hijos. Respondamos esa pregunta que nos dice el compañero. Bueno, compañero, ¿qué porcentaje de familias tuvieron 3 hijos o menos? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Contar las familias que tienen menos de 3 hijos, es decir, los que tuvieron 1, los que tuvieron 2 y los que tuvieron 3. Y eso en fórmula, ¿cómo le podríamos expresar? Sería la frecuencia relativa de los que tuvieron un hijo, más la frecuencia relativa de los que tuvieron 2 hijos, más la frecuencia relativa de los que tuvieron 3 hijos. ¿Ya? Entonces, en este caso va a ser 0. Los que tuvieron 1 es 0.3. ¿No? Aquí está, 0.3. Los que tuvieron 2 hijos sería 0.35 y los que tuvieron 3 hijos serían el 0.2. Que esto sería el 0.85 o lo que es lo mismo, el 85%. ¿De acuerdo? Bien, entonces Margarita, creo que ya lo entendiste. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, pero bueno, sirve la pregunta para poder aclarar. De pronto alguien más tenía la misma inquietud. ¿Cierto? Entonces, ahí está. Información sacada solamente del gráfico. Entonces, en un ejercicio se les puede dar los datos individuales, se les puede dar la tabla de distribución de frecuencias o se les puede dar el gráfico. Y de ahí vamos sacando información. Veamos otra preguntita, aprovechando el gráfico. Por ejemplo, ¿cuántas familias tuvieron como máximo 2 hijos?
¿Qué nos dicen? ¿Qué deberíamos sumar? ¿Cómo nos quedaría con fórmula? Sería que la frecuencia absoluta de 1 dividido para n más la frecuencia absoluta de 2 dividido para n. Ah, no, solo cuántas familias dicen. Entonces F1 más sin la n. Exacto, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí es frecuencia relativa, ¿no? Entonces, ahí obtenemos porcentaje. Pero como nos dice solo cantidad, justo te diste cuenta, solo debemos sumar las frecuencias absolutas, ¿no? La frecuencia absoluta de 1 más la frecuencia absoluta de 2. Entonces, la frecuencia absoluta de 1 es 6, más la frecuencia absoluta de 2, 7. Es decir, 13. ¿Sí? ¿De dónde saqué ese dato? ¿No? ¿Cuál es la frecuencia absoluta de 1? La altura del primer punto, miren, este de aquí, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta de 1, de un hijo. La frecuencia absoluta de 2, estaríamos por acá arriba. Esta es la frecuencia absoluta de 2. Entonces, de ahí vamos sacando la información. Puede ser que nosotros necesitemos también, además de un gráfico que nos muestre las frecuencias absoluta y relativa, un gráfico que nos muestre estas frecuencias, pero acumuladas. Sí, y sí hay ese gráfico, ¿no? Podemos tener un gráfico que nos muestre las frecuencias absolutas y relativas, pero acumuladas. ¿Ya? Y de igual manera, nosotros podemos ponerle en un mismo gráfico las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Entonces vamos a ver ese siguiente gráfico. Entonces veamos el diagrama de frecuencias acumuladas. Y también le podemos incluir ahí, ¿no? El de relativas acumuladas. ¿Ya? Bien, entonces, en este gráfico, ¿cuál va a ser el máximo? El máximo valor en el eje Y. Va a ser igual a n, ¿no es cierto? Sí, entonces voy a tener un gráfico donde mi máximo valor va a ser n, ¿no? Porque ese va a ser el último valor cuando yo haga todas las sumas. Y a este n, que tiene frecuencia absoluta, ¿no? ¿Qué le corresponderá en frecuencia relativa acumulada? Este va a ser el 100%, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hagamos ese diagramita. Bien, entonces vamos a tener hasta 20 datos. Borremos esto. Bueno, entonces mi escala en frecuencias absolutas va hasta 20, porque son 20 observaciones. Voy desde 0, 1, ay, perdón, esto sería 5, para que me alcance, de 5 en 5, 5, 10, 15 y 20. ¿Ya? Esta sería mi escala de frecuencias absolutas acumuladas. Voy a tener los respectivos valores de la variable. Entonces aquí tendría yo 1, 2, 3, 4 y 5.
Y por acá tendría el eje de las frecuencias relativas acumuladas. Entonces aquí voy a tener frecuencias relativas acumuladas. Donde el máximo n va a ser igual a 1. Y haciéndole proporcionalmente, aquí sería el 0.5. Por aquí yo tendría el 0.75. Y por aquí tendría el 0.25. ¿Cierto? Bien. Entonces voy a ir poniendo los respectivos puntos. Entonces, 1, a 1 le corresponde 6, ¿no? Entonces aquí, más o menos por aquí tendríamos el 6. Aquí tengo el puntito. Aquí sería 6. Y este par ordenado sería el 1, 6. Para 2, la frecuencia acumulada, como es 6 más 7, sería 13. Entonces, el 13 va más o menos por aquí. Entonces, por ahí iría el 13. ¿Ya? 13 más 4, que es la siguiente frecuencia, sería 17. 2, 13. 17 sería más o menos por aquí. Entonces, este sería el 317. Igual 17. Ya. El siguiente sería más 2. Entonces sería el 419. Entonces 19 por aquí más o menos. El 19, aquí sería el 419. Y el último que sería el 520, ¿no? Con toda la frecuencia acumulada. Este sería el último. Este sería el 520. ¿Sí? Bien, entonces ahí tengo ubicados cada uno de los puntos de mis frecuencias acumuladas. Ahora, viene la parte importante y en la que suele haber cierta confusión. Yo tengo que unir estos puntos. ¿Ya? Pero cuando yo uno estos puntos, tengo que verificar si es que mi variable es discreta o continua. Si es que mi variable es discreta, yo no puedo tener valores intermedios. Por ejemplo, miren, yo no puedo tener 1.5 hijos. No va a haber una imagen para 1.5. Este valor no puede darse. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago estos diagramas de frecuencias acumuladas para variables discretas, mi resultado es un gráfico escalonado. ¿Sí? Un gráfico discreto. En el caso de que mi variable sea continua, ahí sí yo puedo unir esos puntos con alguna función. Generalmente se lo hace con una función lineal. ¿Sí? Ya le vamos a hacer también más adelante para el caso de una función continua. Y vamos a ver las diferencias entre estos diagramas. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo trabaja este diagramita? ¿Cuántas personas tienen menos de un hijo? ¿No? En mi tabla no me da, entonces le puedo poner aquí, así, de esa manera. ¿Cuántas
personas tienen, perdón, ¿cuántas familias tienen hasta un hijo? 6. Entonces, subo. Y este valor se mantiene. ¿Sí? Se mantiene. Hasta que llego a las familias que tienen 2 hijos. En ese caso, nuevamente se levantan. Y llego acá hasta las familias que tienen 2 hijos, que serían 13. Luego, otra vez, me mantengo en este nivel de 13 hasta que llego a los 3 hijos y ahí se dispara nuevamente hacia 17. Luego nuevamente se mantiene en 17 hasta que llego a los 4 hijos y ahí se dispara en cambio a 19. Y de 19 me mantengo hasta que tenga 5 hijos y se dispara a 20 y desde 20 en adelante ya se mantiene en el 100%. Entonces, este es el diagrama de frecuencias acumuladas. ¿Y cómo se podría complementar este grafiquito? Con los respectivos porcentajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en 6, yo puedo tener aquí la respectiva imagen en la frecuencia relativa acumulada, que sería el 0.3. La acumulada de 13 nos da aquí en 0.65. La acumulada de 17 nos da 0.85. Y la acumulada de 19 nos da 0.95. Entonces ahí tengo el diagrama de distribución de frecuencias acumuladas, tanto las absolutas como las relativas. Aquí voy a escribirles lo que les dije hace un momento. Para unir los puntos, depende de la variable. Depende de la variable. ¿Cómo le dependo de la variable? Si es discreta, el gráfico es escalonado. Y si es continua, puedo unirlo con rectas u otra función. ¿Listo? Esto como un paréntesis, ¿no? Entonces, si tuviésemos solo el gráfico, ¿sí? Mentalícense que solo tenemos el gráfico. Entonces, respondamos. ¿Cuál es el número de familias? ¿Cuál es el número de familias que tienen 2 hijos? ¿Ya? ¿Cuál es el número de familias que tienen 2 hijos? Solamente viendo el gráfico. ¿Qué opinan? 6. 6 nos dicen. 6 familias. ¿Ya? ¿Alguien da menos? ¿Alguien da más? Las familias que tienen 2 hijos, dicen, ¿eh?
Alguien nos quiere decir algo, pero no lo escuchamos. ¿Seis? Sería 12 familias. Digo 13 familias. 13. ¿Alguien quiere más o menos? Bueno, ninguna de las dos. Veamos, ¿no? Yo lo que tengo en este eje vertical, en el de la izquierda, lo que tengo es la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Entonces aquí en el primer dato, en el 6, ¿no? Este dato 6, ¿qué es? La frecuencia absoluta acumulada de quienes tienen un hijo. ¿No es cierto? Este dato de 13, ¿qué será? La frecuencia absoluta acumulada de quienes tienen hasta 2 hijos. Pero aquí en esta que le estoy resaltando en amarillo, están incluidos los que tienen un hijo. ¿Cierto? Porque es acumulada, ¿no? En este F2, yo tengo los que tienen 2 hijos y los que tienen un hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me interesa a mí? ¿No? Me interesa únicamente esto, esta partecita del eje Y, ¿no? La diferencia que hay entre 13 y 6. ¿Sí? Porque en F de 2 yo tengo acumulado los que tienen 2 y los que tienen 1. Pero yo solo necesito los que tienen 2. Entonces, en ese caso, escribiéndole con fórmula, sería F de 2 menos F de 1. ¿Sí? Y esto va a ser igual a los 13 menos 6 y me da 7. Y está bien ese 7, sí, ¿no? Miren en el gráfico anterior. Aquí están, ¿no? Las familias que tienen 2 hijos serían estos de aquí. ¿Sí? Serían los que están aquí. Que son 7. ¿Sí? Entonces, miren, hay que comprender el gráfico. Veamos otra preguntita. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de familias que tienen hasta 4 hijos? Esa sería la frecuencia relativa acumulada de 4, que en este caso es 95%. Muy bien. ¿Sí? Está bien. Solo que se me cerró el guau. ¿Sí? Lo que nos dice el compañero está muy bien. Deme un ratito. Porcentaje de familias que tienen hasta 4 hijos. Entonces lo que nos dice el compañero está bien, ¿no? ¿Cuántas familias tienen hasta 4 hijos? Todas estas de acá, ¿no? Y tendría que incluir los de 1, los de 2, los de 3, los de 4. Sí, todo esto, mire. Hasta 4 acá. ¿Que cuál sería ese valor? Este es 0,95. ¿Cuántas familias tienen hasta 4 hijos? Incluyen a los que tienen 1, 2, 3 y 4. Que es el 95%. Entonces, lo que nos dice su compañero está muy bien.
Y si lo escribimos con formulita, le ponemos que sería la frecuencia relativa acumulada de 4, que esto es 0.95 o el 95%. Por ejemplo, si es que hubiésemos tenido únicamente la escala de frecuencias absolutas, ¿cómo le podríamos hacer? La frecuencia relativa acumulada de 4, deberíamos haberle puesto la frecuencia absoluta acumulada de 4 dividido para n. Es decir, 19 para 20 y nos da 0.95 o el 95%. ¿Sí? Esa podría ser otra forma de calcular. Muy bien. Entonces, miren, a partir del gráfico de barras, nosotros pudimos obtener este polígono de frecuencias que nos da cierta información y también el diagrama de frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, miren, todos estos gráficos nos aportan información. Y podrían darnos a nosotros cualquiera de ellos. Entonces, lo importante es leer bien el gráfico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno. Ya hemos visto los principales gráficos que podemos obtener para variables discretas. Ahora, cuando tenemos variables continuas, nosotros tenemos que hacer unos ligeros ajustes a estos diagramas que acabamos de hacer. Y estos ajustes se reflejan en un diagrama conocido como histograma. Seguramente han escuchado la palabrita histograma. Un histograma. ¿Cuándo utilizamos un histograma? Se utiliza principalmente para datos de variable continua. Entonces se utiliza principalmente para datos de variable continua. Listo. ¿Y qué es un histograma? Un histograma es un diagrama de barras histograma es un diagrama de barras que representa el comportamiento de una distribución de frecuencias por intervalos. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros datos expresados en una tabla de distribución de frecuencias por intervalos, usamos el histograma. Entonces, ¿cómo se construye? Se construye con rectángulos adyacentes cuyo ancho representa un intervalo de clase. Cuyo ancho representa un intervalo de clase. La base del rectángulo
es proporcional a la amplitud del intervalo. Y la altura del rectángulo corresponde a su frecuencia absoluta o relativa. Corresponde a su frecuencia absoluta o relativa. ¿Ya? E igualmente, ¿no? A partir del histograma se puede obtener el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias que nos permitía este polígono de frecuencias, que permite aproximar hacia una función de densidad. Que vimos que eso más adelante nos va a servir para las distribuciones de probabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a construir un histograma. Sí, vamos a ver que es relativamente sencillo. Sí, con lo que ya hemos visto anteriormente, los diagramas de barras, los polígonos de frecuencia y los diagramas de frecuencias acumuladas. Esto es una aplicación de eso. Entonces, vamos a poner como ejemplo, vamos a usar los mismos datos del paralaje solar. Entonces, paralaje solar. Me voy a copiar los datos para poder hacer el histograma. Sí. Ustedes no es necesario que le copien toda la tabla de distribución de frecuencias otra vez. Estos datos del paralaje solar. Teníamos por acá. Aquí está. Ahí tenemos los datos del paralaje solar. Y vamos a construir el histograma. Bueno, con ese subrayado. Bien. Entonces, vamos a hacer nuestro histograma con la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuál será el máximo valor que tome en el eje vertical? 9, que es nuestra máxima frecuencia absoluta. A ver. Entonces, pongamos aquí.
en forma vertical. Vamos a tener 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y así acá vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejémoslo. ¿Ya? A ver. Entonces tendríamos nuestros intervalos. Aquí iría 7.47. Acá tendríamos 8,17. Por acá tendríamos 8,87. Entonces estoy escribiendo todos los intervalos, ¿no? Y como es una variable continua, van uno junto al otro. Acá sería 9,57. Por acá sería 10,27. Y por último, 10,97. ¿Ya? Esto sería X. Como voy a hacerle respecto a la frecuencia absoluta, entonces hacia arriba va 9. Aquí iría 1. 2. Sería 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tener que alargar un poco. Sería 8. Acá 9. Y esto sería frecuencia absoluta. ¿Ya? Ahí le tenemos. Ahora, el primer intervalo de 7,47 a 8,17 va a tener una altura igual a su frecuencia absoluta. Entonces, dibujemos. Entonces, tiene como base el ancho del intervalo y sube hasta 9. ¿Ya? El siguiente sube hasta 7. El siguiente sube hasta 2. ¿Ya? El siguiente también va hasta 2. Y el último va hasta 1. Y listo. Ese es el histograma. Bien, ese grafiquito es del histograma. Y aquí vamos a hacer algo que tal vez alguien se estuvo preguntando cuando hicimos los diagramas de barras. Vamos a hacer algo similar. Vamos a tomar un ejemplo. 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 Vamos a tomar un
y aparte le hicimos el polígono de frecuencias. Le podemos hacer en el mismo gráfico el diagrama de barras o el histograma y sobre el mismo el polígono de frecuencias, sí. Con bastante frecuencia se van a encontrar ustedes eso. Que en el mismo histograma o en el mismo diagrama de barras está hecho el polígono de frecuencias. Entonces, en este caso, el polígono de frecuencias, ¿qué es lo que debe tomarse en cuenta cuando lo hacemos en un histograma? Que lo tenemos que hacer uniendo los puntos medios, ¿sí? Es decir, las marcas de clase. Entonces, la primera marca de clase aquí le teníamos, nos quedaría más o menos por ahí. Y la primera marca de clase le tenemos según la tablita en el valor de 7.82. Entonces, aquí es 7.82. La siguiente marca de clase le tenemos en 8.52. Entonces va a ser por acá. La siguiente le vamos a tener en 9.22 por acá. El siguiente en 9.92. Y el último le vamos a tener en 10.62. Entonces, uniendo los puntos medios o las marcas de clase, ahí obtenemos el polígono de frecuencias en un histograma. Entonces le unimos. Unimos esos puntos medios. Y creamos el polígono de frecuencias. Muy bien. Igualmente, en los extremos, le pasamos la línea siguiendo la tendencia. Más o menos así. Entonces, esa linita roja sería el polígono de frecuencias. ¿No? Entonces, dibujémoslo.
Bueno, espero que ya le tengan al polígono de frecuencias. Bien, bastante simple construirle, ¿no? Como ya hicimos la práctica antes con las variables discretas, entonces acá se hace ya únicamente una aplicación. ¿Y qué también podemos obtener acá? También podemos obtener el diagrama de frecuencias acumuladas. Entonces veamos cómo se hace el diagrama de frecuencias acumuladas. Diagrama de frecuencias acumuladas. Bastante similar al anterior. Entonces aquí en este caso teníamos 21 observaciones. Entonces nuestro 100% va a ser en 21 observaciones. ¿Ya? Entonces aquí voy a pasar mis ejecitos. Voy a ponerle mi escala de 0 a 20. 5, 10, 15, 20. Y acá irían los intervalos. Entonces aquí tendría en mis frecuencias absolutas, tendría 0, 5, tendría 10, 15, 20. No, necesito hasta 21. Que le alargo un poquito. Y acá tendría los intervalos. Entonces tendría el 747, tendría el 817, 888, 87. Tengo el 957, el 1027 y el 1097. Ahí le tendremos. Y de igual forma, ¿no? Vamos poniendo los respectivos pares ordenados. Entonces, en este caso, mi primera frecuencia acumulada es 9. Y 9 le tenemos nosotros desde 747 hasta 817. Entonces, por lo tanto, el punto que debo colocar va a ser en el límite superior del intervalo. Va a ser en el punto 9,817. Entonces, aquí le pongo el 9. Sería por aquí más o menos. Y el punto sería en el extremo superior del intervalo. Aquí. ¿Sí? El primero es el que siempre dudamos, ¿cierto? Los siguientes ya es irle sumando nada más. Entonces, la siguiente acumulado es en 16. Entonces, 16, que estaría por aquí. Entonces, le acumulo hasta 887. Que estaría por acá. ¿Ya? El siguiente acumulado es 18. 18 que va a estar por acá. Y le acumulamos hasta 957. Y 20, que va hasta 1027. 20 hasta 1027. Me falta el último, que es 21, que va hasta 1097. Por aquí estaría el 21.
Muy bien. ¿Qué nos faltaría? Poner la correspondiente frecuencia relativa acumulada. Entonces, tendríamos aquí la frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces 21 correspondería al 100%, ¿no es cierto? A 1. El siguiente valor, el de 20, correspondería al 0.952. El siguiente correspondería a 0.857. El de más abajo corresponde a 0.762. Y el último corresponde a 0.429. Proporcionalmente deberían estar bien distribuidos. Y ahí le tengo. Bueno, esta es la variable X. ¿Ya? ¿Y ahora qué corresponde? Recuerden, unir los puntos. Pero ahorita, como estamos con una variable continua, le podemos unir con alguna función y le vamos a unir con la más práctica, ¿no? Que es la recta. Entonces vamos a unirle con la recta. Ya. Pues ahí tendríamos unidos con rectas. Y vamos a responder algunas preguntas, ¿no? Una vez más, imagínense que solo tenemos el diagrama de frecuencias acumuladas. Entonces, vamos a poner primera pregunta. ¿Qué porcentaje de observaciones del paralaje solar son menores o iguales a 9,57? ¿Ya? Esa debería ser inmediata esa respuesta. ¿Quién nos dice? IG sería 85.7. Muy bien. ¿Sí? Correspondiente a A la la frecuencia relativa acumulada que podemos observar en la gráfica, el Ajá. 9.57. Muy bien. Gracias, Alejandra. Ese sería, ¿no es cierto? Bien. Es la frecuencia relativa acumulada de 9,57, que es el que le tenemos acá abajito, ¿no? Y su correspondiente porcentaje es este. Esto sería 0.857, correspondiente al 85.7%. Y listo.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué porcentaje de observaciones son menores o iguales a 9,57? Serían todas estas de aquí que les estoy señalando en amarillo. Sería todo esto. ¿A qué valor le corresponde? 0,857. Bien. Ahora, una pequeña preguntita. Solo le voy a cambiar algo a esta pregunta. La pregunta yo le tenía como qué porcentaje de observaciones del paralaje solar son menores o iguales a 9,47. Menores o iguales. ¿Qué pasaría si ahora solo son menores? Ya no iguales. Ahora me piden solo las que son menores. ¿Cuál será el porcentaje? ¿Qué opinan? Eh, 76.2%. Ya. La compañera nos dice que sería el porcentaje inmediatamente inferior. Ya. Miren, noten que estamos trabajando con una variable continua. Si estuviésemos trabajando con una variable discreta, sería lo que la compañera nos dice. Porque no hay la posibilidad de que nosotros tengamos ningún valor intermedio. ¿Sí? Aquí en este intervalo no habría la posibilidad de que tengamos nosotros ningún valor intermedio. Pero como es una variable continua, sí puede haber esos valores. ¿Sí? Entonces, miren, esta es una primera diferencia. Entonces, si es que mis datos son continuos, yo sí puedo tener valores intermedios. Entonces, ¿cómo entiendo eso? Es una función cualquiera, ¿no? Supongamos que yo tengo por aquí una función continua. Y yo me quiero acercar a este valor A. Si es que es continua, ¿no? Si me acerco por la izquierda, ¿a qué valor tiendo? Hacia A. Perdón, por la derecha. Me acerco hacia A. Si me acerco por la izquierda, también me acerco hacia A. Entonces, por lo tanto, yo tendría un límite, ¿no? Cuando X tiende a A, de esta función que acabo de construir, ¿no? Y tanto el límite por la izquierda como por la derecha van a ser el mismo, ¿no? Acuérdense que esa es una condición para que una función sea continua, que los límites laterales sean iguales. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo que esta va a ser una función continua porque mis datos son continuos. Entonces, si mi variable es continua, el mismo resultado voy a obtener si es que me piden a mí menores o iguales o solo menores. ¿Sí? Entonces, al tratarse de una variable continua, los eventos como mayor o igual y menor o igual se consideran como iguales. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el del ejercicio, la respuesta también sería 85.7%. ¿Sí? Pero porque la variable es continua. ¿Sí? Porque sí admite valores intermedios. Bueno, y respondamos una pregunta. ¿Qué porcentaje de observaciones del paralaje solar son menores
o iguales a 9. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de observaciones son menores o iguales a 9? O la pregunta no tiene sentido. ¿Qué opinan? ¿Existe un porcentaje para x igual a 9? ¿O un aproximado? ¿Qué opinan? ¿Existirá algún valor? ¿O podría existir ese valor? ¿Qué dicen? Disculpe, si de pronto una opinión, si de pronto tuviéramos la función como tal, yo opino que sí, ¿no? Pero en este caso solo tenemos la gráfica, pero no tenemos determinada la función como tal, ¿no? Muy bien. Muy bien. Lo que el compañero nos dice está bien. Ya le complemento la idea de él también. Sí habría un valor. Miren, el valor de 9 estaría más o menos por aquí, ¿no? O sea, si hacemos una aproximación, ese valor de 9, digamos que esté por aquí, ¿no? Entonces, aquí está 9. Y como nos dice el compañero, si tuviésemos la función, no la tenemos, pero podemos obtenerla. ¿Sí? Yo puedo sacar la ecuación de esta recta que le tengo aquí resaltado en este intervalo de color turquesa. ¿Sí? Entonces, en X, esa recta, yo la tengo entre 8,87 y 9,57. Con las correspondientes imágenes en la frecuencia relativa acumulada, que serían 0,762 y 0,857. En este intervalo les tengo yo al 9. ¿Y a qué función estoy aproximando? A una recta. Entonces, lo que el compañero nos decía, ¿no? Si tuviésemos la ecuación de la función, podríamos obtener el valor correspondiente de 9, ¿no? Porque al tener la ecuación de esa recta, miren, yo ya tengo la ecuación, ¿no? Entonces puedo darle un valor en X y obtener el respectivo valor acá en Y, ¿no? Entonces yo podría obtener este valor. Y eso habíamos dicho la clase pasada, que se conoce como interpolación, porque estoy tratando de buscar un valor intermedio. Y ahora vamos a hacer la interpolación. ¿Bien? Entonces, la dificultad que nos decía el compañero es no tengo la ecuación de la curva que une los dos puntos, pero como vamos a aproximar una recta, ahora sí ya tengo la ecuación de esa curva. ¿Sí? Entonces, recordemos, ¿no? Rápidamente cómo sacábamos la ecuación de una recta. Teníamos que era y menos y1 es igual a m, que era la pendiente, que multiplica a x menos x1. Entonces, tanto y1 como x1 eran un punto, ¿no? Que pertenece a la recta. En nuestro caso tenemos dos puntos, ¿no? El punto inicial y el punto final. El punto inicial sería el que le marcado en color verde, resaltador verde. El punto final, el que está marcado en resaltador amarillo. ¿Sí? ¿Sí les vemos? Entonces tengo dos puntos, ¿no? Voy a sacar la ecuación de la recta que está aquí en color turquesa. Bien, entonces, ¿qué me falta? Me falta la pendiente. ¿Cómo saco la pendiente? La pendiente era la segunda componente del segundo punto menos la segunda componente del primer punto sobre la primera componente del primer punto menos la primera componente del segundo punto. Bueno, el segundo punto menos el primero. ¿Ya? Y ahí tenemos. Entonces, la pendiente, en nuestro caso, ¿no? Y2, en nuestro caso es 0,857. 0,857. Menos Y1, que sería 0,762. Sobre X2, ¿no? El punto final.
sería 9,57. Y menos 8,87. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de esto, no? Entonces, estas son las componentes del punto final y estas otras son las componentes del punto inicial. ¿No? Muy bien. ¿Cuánto nos quedó esa pendiente? ¿Alguien ya le calculó? $0.136. 0,136. ¿Ya? Si es que le trabajan con la mayor cantidad de decimales, mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué tendría yo aquí? Y menos. Puedo utilizar cualquier punto, el punto inicial o el punto final. Entonces, aquí utilicémosle este punto inicial, usémosle, ¿ya? Entonces, tendría yo el 0,762 igual al valor de la pendiente que acabamos de calcular por un X y menos. Sería 8,87. Si despejo Y, me va a quedar que Y es igual a 0,136X. Bueno, aquí multiplico, ¿no? Multiplico y le sumo este valor de 0,762 y aproximadamente me va a quedar 0,441. Y ya tengo la ecuación de la recta. ¿Sí? Ya tengo ahí la ecuación de la recta. Si es que le quiero dejar expresado con las variables que estoy utilizando, esta sería mi f acumulada de x. Frecuencia relativa acumulada de x. Que va a ser igual a 0,136 con mi variable x y menos 0,441. Y ya tengo la ecuación, miren, de esa recta, ¿sí? de esa rectita que está en color turquesa. Entonces ahora sí ya puedo calcular, ¿no? Para cualquier x dentro de ese intervalo. Ojo, ¿no? Esta ecuación me sirve solo si x está dentro de ese intervalo. Si x no estuviese dentro de ese intervalo, supongamos que me piden el porcentaje cuando x vale 10, ya no me sirve la ecuación de la recta que acabo de calcular. Porque voy a tener otra recta con otra pendiente. ¿Sí? Entonces, dependiendo el intervalo donde me pidan, tengo que sacar la ecuación de la recta. Entonces, dicho esto, ¿cuánto nos quedó? La frecuencia relativa acumulada. De 9. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto nos dio? Calculamos. Salió 78.3%. 78,3 dices. Sí, Ya, 0. Así no. Entonces te debe dar 78,3%. Ya, bueno, dependiendo de los decimales que cada uno obtenga, va a ser un valor aproximado a ese. Bien. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Siempre verificar. ¿Sí? Siempre verificar. Ese es un consejo que les doy. Me sale a mí 78,3%. ¿Qué debería verificar? Debería verificar que este porcentaje esté dentro del intervalo entre 0,76 y 0,85. ¿Sí? Entonces, les digo eso porque a veces por
los cálculos, así que hacemos un poquito al apuro. A veces digitamos mal en la calculadora. Supongamos que me quede un valor de 0.9. Entonces, ese valor está fuera del intervalo. Entonces, algo hice mal en mis cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, son puntitos de control que nos vamos a demorar un par de segundos, pero que nos va a ayudar bastante. ¿Sí? Entonces, como ven, y como les dije desde el principio del curso, aquí los cálculos no son tan complicados. O sea, lo que nos interesa acá son las interpretaciones. ¿Sí? Bien, respondamos una última pregunta con respecto a este diagramita, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, ¿cuál es la mayor medida del paralaje si las observaciones son menores o iguales al 80%? Ya, ¿quién nos da un valor? Entonces, entendamos la pregunta. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que analicemos en el 80%, ¿no? Que más o menos va a estar dentro del mismo intervalo que estuvimos analizando antes. Entonces, dentro de este intervalo del 80%, yo voy a necesitar encontrar un valor acá en X, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las medidas que son menores al 80%? Serían todas estas, ¿no es cierto? Serían todas estas. De estas, ¿cuál es la mayor? Justo el límite superior, justo el valor en el 80%. Esa sería, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Necesito encontrar la preimagen de 80%. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que debería hacer matemáticamente? De esta ecuación de la recta que obtuve, debería despejar X, ¿no? ¿Ya? ¿Qué valor nos dio? ¿Qué valor nos dio? Ese valor debería estar entre 9,57 y 8,87. ¿Cuánto les dio? 9,125. 9,125, dice el compañero. ¿Ya? Entonces, es un valor que está dentro del intervalo. Entonces, es un valor muy probable que nos haya quedado. ¿Sí? Entonces, con más, menos decimales que hayamos trabajado, estos valores van a diferir un poquito. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo que necesiten aclarar? Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿No podemos trabajar con regla de 3 en esto? Con regla de 3. Digamos, 10 de 27 que me da el 100% sería, entonces, póngase en la anterior pregunta, sería el 9, ¿cuánto me daría? No se puede hacer así. Ya, no se puede hacer así porque la recta, acuérdate que tiene diferente pendiente, ¿no? Cada una de estas rectas va a tener una pendiente distinta. Solamente cuando los datos son proporcionales, son directamente proporcionales. Es decir, cuando la pendiente de la recta es de 45 grados, ahí puedes hacer lo que tú me dices. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, sí, sí.
Ahí podemos la regla de 3. La regla de 3 tiene una pendiente igual a 1. Sí, dime. ¿Qué pasa si es que el intervalo es demasiado grande y abarca una curva muy pronunciada? ¿Ya? Igualmente tengo que calcular la pendiente, o sea, la ecuación de la recta. O sea, pero debería hacerle por pedazo. O sea, por ejemplo, si es que me piden calcular cuál es el porcentaje del valor de 8.5, ya no me sirve la que calculé antes, sino ahora tendría que calcular yo la ecuación de esta recta. Pero esta recta, si te fijas, tiene una pendiente más pronunciada. Entonces, la ecuación va a ser distinta. Entonces, ¿qué tan pronunciada puede ser esa pendiente? Ya depende del comportamiento de mis datos. ¿Sí? De eso va a depender. Y por eso también es prudente que hagamos nosotros una correcta división de intervalos. ¿Cuándo podría tener yo una pendiente muy grande? Bueno, muy pronunciada. Cuando tenga yo una alta repetición en un mismo intervalo. Cuando mis datos estén centrados en un intervalo, ahí voy a tener yo una pendiente mayor. Sí, pero esa pendiente no deberíamos preocuparnos, es que es muy alta o muy baja la pendiente. No sé si a eso te referías. Sí, era eso, Inge, gracias. Uh-huh. Claro, mira, por ejemplo, la que está en color fucsia es una pendiente pronunciada. Y a medida que me voy acercando al 100%, voy teniendo pendientes cada vez más horizontales. E inclusive, ¿no? Cuando es al 100% ya es totalmente horizontal. Entonces, ese valor de la pendiente no afecta. Y por eso no podemos usar la regla de 3 directa que nos decía la compañera. Sí, porque tenemos diferentes valores de pendiente. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, quedamos ahí por ahora. Nos vemos en la clase del día jueves. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Una bonita semana. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias también. Nos vemos.